Vendí mi alma por una mentira. A los 22 años, creí que el amor, o algo que se le parecía peligrosamente, podía construir un puente entre mi mundo y el de Adrián. Mi mundo era Vallecas, un barrio de Madrid donde el asfalto quema en verano y los sueños mueren de frío en invierno. El suyo era una mansión en La Moraleja, un laberinto de silencio y cristal donde el aire olía a poder y a soledad. Yo buscaba una salida, él un refugio. Sin saberlo, nos convertimos en la destrucción mutua que ambos necesitábamos. Todo comenzó con un trabajo que era una sentencia y una salvación. Asistente personal. El título sonaba importante, pero mi función era sencilla: ser la sombra de Adrián, llevar su agenda, conducir su coche, existir sin hacer ruido. Yo era un chico que había aprendido a hacerse invisible para sobrevivir, así que el puesto me venía como un guante. Los primeros días fueron un ejercicio de contención. Me movía por aquella casa como un intruso, consciente de que mis zapatillas gastadas eran una ofensa para el mármol reluciente. Adrián no era un hombre, era una fuerza. Tenía 40 años, pero en él el tiempo no se medía en arrugas, sino en el peso de su calma. Su voz no necesitaba alzarse para llenar una habitación. Su silencio era suficiente para imponer respeto. No me miraba, me evaluaba, y yo, desesperado por demostrar que valía para algo, me esforzaba hasta el límite. El cambio no llegó de golpe. Fue un goteo lento, una filtración en la estructura de nuestra relación profesional. Empezó una noche, llovía sobre Madrid, y el sonido de las gotas contra los ventanales del despacho era el único ruido. Él trabajaba, yo esperaba en un rincón, listo para irme. «No te vayas todavía, Leo», dijo de repente, sin levantar la vista de sus papeles. Me quedé quieto. Nunca me había llamado por mi nombre de esa forma, con un matiz de cansancio, casi de súplica. Se sirvió un whisky, y para mi sorpresa, me ofreció un vaso. Lo rechacé con un gesto. Yo no bebía en servicio. «¿Qué haces cuando no estás aquí, Leo? ¿En qué sueñas?», preguntó, y su pregunta me desarmó. Nadie me había preguntado por mis sueños. Me preguntaban si había pagado el alquiler, si había encontrado un trabajo estable, si ya tenía novia, cosas prácticas, reales. Los sueños eran un lujo que yo no podía permitirme, y sin embargo, le contesté. Le hablé de mi padre, un hombre bueno pero duro, que siempre me decía que tenía que ser un hombre de verdad. Le hablé de mi amor por el dibujo, algo que había abandonado porque de eso no se come. Le hablé de la sensación de ser un espectador de mi propia vida, y yo, hambriento de ser visto, le entregué mis verdades envueltas en frases torpes. Él escuchaba, de verdad escuchaba. Cuando terminé, el silencio volvió, pero ya no era un silencio incómodo. «Ellos ven el éxito», murmuró, mirando la copa entre sus manos. «Pero no ven el precio. El precio es la soledad, Leo, una soledad tan grande que a veces crees que te va a tragar entero». Esa noche se abrió una grieta por la que empezamos a construir nuestro puente prohibido. Las conversaciones nocturnas se convirtieron en un ritual, un secreto que solo existía entre las paredes de su despacho. Cuando su esposa, Sofía, se retiraba a su ala de la casa, Adrián me llamaba. Él me hablaba de la presión de mantener un imperio, de los acuerdos vacíos que llamaba a matrimonio, de cómo a veces, desde la ventana de su oficina, en la Castellana, sentía ganas de saltar, no para morir, sino para ver si por un segundo podía volar. Yo le daba mi silencio, mi atención y las pocas verdades que me quedaban. Me sentía lo importante, útil. Por primera vez en mi vida, alguien no solo me veía, sino que me necesitaba. Me estaba enamorando, no de Adrián el millonario, sino del hombre roto que se escondía detrás de la máscara. Me enamoraba de la ilusión, de que yo podía salvarlo. Pero en esa casa había un tercer jugador. Sofía no era la típica esposa trofeo, era una mujer inteligente, afilada como un cuchillo, un fantasma elegante que se deslizaba por los pasillos, siempre observando. Sus ojos grises no miraban, analizaban. A menudo me la cruzaba y me dedicaba una sonrisa que no llegaba a su mirada. «Adrián tiene la costumbre de coleccionar cosas interesantes», me dijo una vez, mientras yo le sostenía la puerta. «Pero se cansa rápido de sus juguetes. Tenlo en cuenta». Su advertencia fue una gota de veneno en el agua. Empecé a sentir el peligro. La tensión se podía cortar en el aire. Cada vez que Adrián y yo hablábamos, sentía la presencia invisible de Sofía en la habitación. Nuestro refugio se estaba convirtiendo en una jaula. Esas conversaciones se convirtieron en mi adicción. El resto del día era solo la espera. Me daba igual mi familia, mis amigos.
Mi vida entera giraba en torno a esos momentos robados en la noche. Él era el sol, y yo era Ícaro, volando cada vez más cerca, sabiendo que iba a quemarme, pero incapaz de detenerme. El punto de no retorno llegó una noche de jueves. El aire estaba cargado, denso por todo lo que no nos atrevíamos a decir. Hablábamos de futuros imposibles, de vidas que podríamos haber tenido. A veces siento que eres el único que me entiende de verdad, confesó, su voz apenas un susurro. Extendió la mano sobre la mesa de caoba pulida, dudó un instante, un universo de miedo y deseo contenido en ese segundo, y entonces pues su mano encontró la mía. No fue un toque de pasión, sino de anclaje, como si dos náufragos se encontraran en medio del océano. Su piel era cálida, la mía, helada. Mi corazón se detuvo. El mundo entero se redujo a ese contacto. Una parte de mí gritaba que huyera, que rompiera el puente y volviera a la seguridad de mi insignificancia. Pero otra parte, la que había vivido en la sombra toda mi vida, se aferró a ese calor como si fuera el sol. Por un instante, solo por un instante, me sentí a salvo. Fue el error más grande de mi vida. El mundo se detuvo en el instante en que su piel tocó la mía. En ese contacto, frágil y desesperado, creí encontrar una promesa. Pero los puentes construidos en la oscuridad están destinados a derrumbarse con la primera luz. Y la luz, en esa casa, tenía nombre y apellido: Sofía. La puerta del despacho se abrió sin un solo ruido, como si siempre hubiera estado abierta. Ella estaba allí, de pie en el umbral, una silueta recortada contra la penumbra del pasillo. No llevaba el pijama de seda que yo imaginaba, sino la ropa con la que había salido a cenar. Había vuelto antes, o quizás nunca se había ido. Su rostro no mostraba sorpresa, ni ira, ni dolor, solo una calma aterradora, la calma del depredador que acorrala a su presa. Sus ojos grises pasaron de Adrián a mí, y luego se detuvieron en nuestras manos, todavía unidas sobre la mesa. No dijo nada, solo esperó. Fue Adrián quien rompió el puente. Soltó mi mano como si quemara. El gesto fue tan rápido y violento que sentí un latigazo de frío en la piel. Lo miré, buscando una palabra, una defensa, una señal de que lo que habíamos construido significaba algo. No encontré nada. Vi el pánico puro en su rostro, un miedo animal que lo desfiguraba. No era miedo por mí, era por él, por su imperio, por su nombre, por la vida cómoda que colgaba de un hilo. Sofía sonrió, una sonrisa diminuta, casi imperceptible, pero que contenía todo el poder del mundo. Adrián, dijo, y su voz fue un látigo de hielo que cortó el aire. No me miró a mí. Para ella, yo ya no existía. Tienes 5 minutos para que este chico desaparezca de mi casa. La pausa antes de chico fue un abismo de desprecio. De lo contrario, mañana mismo mis abogados se pondrán en contacto con la prensa. Y créeme, la historia de tus pequeños secretos nocturnos será mucho más interesante que tus cifras de negocio. Se dio la vuelta y se marchó con la misma elegancia silenciosa con la que había llegado, dejando tras de sí un silencio denso, tóxico. Adrián se derrumbó en su sillón, pasándose las manos por el pelo. No me miraba, no podía. El hombre poderoso que llenaba la habitación, con su sola presencia, se había encogido hasta convertirse en un niño asustado. «Vete, Leo», susurró, su voz rota. «Por favor, solo vete». No hubo más explicaciones, no hubo un lo siento, no hubo nada. Salí de aquel despacho y crucé los pasillos de la mansión sintiendo el peso de cada una de mis pisadas. El mármol frío bajo mis pies parecía juzgarme. Cada cuadro, cada lámpara, cada objeto de lujo era un testigo mudo de mi humillación. Al cruzar la puerta principal, el aire frío de la noche me golpeó como una bofetada. Estaba fuera, estaba solo. Esperaba no volver a saber de él. Ingenuo de mí. Al día siguiente, recibí una llamada de su secretaria. El señor García desea verle, en su oficina del centro, en 1 hora. El trayecto en metro fue una tortura. Cada mirada de los otros pasajeros me parecía una acusación. Llegué a la torre de cristal, subí en el ascensor hasta la última planta y entré en un despacho que parecía flotar sobre Madrid. Era un espacio impersonal, frío, diseñado para intimidar. Adrián estaba detrás de su enorme escritorio, de espaldas a la puerta, contemplando la ciudad. Cuando se giró, era otro hombre. El Adrián vulnerable de la noche anterior había desaparecido. Este era el tiburón, el empresario implacable. «Siéntate», ordenó. Sobre la mesa había un sobre grueso. Lo empujó hacia mí. «Ahí dentro hay suficiente dinero para que empieces una nueva vida, lejos de Madrid», dijo. Su tono era neutro,
como si estuviera cerrando un trato comercial. También hay un acuerdo de confidencialidad. Lo firmas y te olvidas de que alguna vez has trabajado para mí. Te olvidas de todo. El aire se me escapó de los pulmones. Era una pesadilla. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. Él sonrió, pero fue una mueca vacía. Sofía cree que me estabas chantajeando, que te aprovechaste de mi confianza para sacarme dinero. Le pareció una explicación lógica. Hizo una pausa, y lo que dijo a continuación fue el golpe de gracia. No la corregí. Es mejor para todos que la historia sea esa. Ahí estaba la traición en su forma más pura y cruel. No solo me había echado de su vida, me había convertido en el villano de su historia para salvarse a sí mismo. Me había usado como escudo humano. Me levanté sin tocar el sobre. Sentía un vacío tan inmenso que amenazaba con devorarme. «Quédate con tu dinero», dije. Mi voz temblaba de una rabia helada. «Y ahógate en él». Salí de allí sabiendo que mi vida, tal y como la conocía, había terminado. Pero no imaginé lo rápido que llegaría el infierno. El veneno de los rumores se extendió por Vallecas a la velocidad de la luz. Alguien de la mansión había hablado. O quizás fue el propio Adrián quien se aseguró de que la versión oficial llegara a los oídos adecuados. La historia era perfecta. El chico pobre y ambicioso que intenta chantajear a su jefe, rico y poderoso. Una historia que todo el mundo estaba dispuesto a creer. Cazafortunas. Desviado. Chantajista. Las palabras me golpeaban en la calle, en la panadería, en el bar donde solía tomar café. Mis amigos de toda la vida empezaron a evitarme. Desviaban la mirada, cambiaban de acera. Veía el juicio en sus ojos. La llamada de mi padre fue la peor. Su voz era seca, extraña. «¿Es verdad lo que dicen, Leonardo?», preguntó, usando mi nombre completo, como hacía siempre que estaba furioso. «Papá, no es lo que cree», intenté explicar. «No me importa lo que crea», me interrumpió. «Solo sé que has traído la vergüenza a esta casa. No sé quién eres. No vuelvas a llamar». Y colgó. Ese fue que el final. La traición de Adrián me había roto el corazón, pero la de mi padre me destrozó el alma. Me había convertido en un paria en mi propio barrio, en mi propia familia. Madrid ya no era mi hogar. Era una jaula cuyas paredes se estrechaban a cada segundo. Cada esquina me recordaba mi estupidez, mi humillación. Una noche, mientras caminaba sin rumbo, vi mi reflejo en el escaparate de una tienda cerrada. No reconocí al chico que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, la espalda curvada por el peso de una culpa que no era suya. En ese momento lo supe. Tenía que huir. Hice una mochila con lo poco que tenía, vacié mi cuenta bancaria y compré un billete de autobús. El destino no importaba, solo la distancia. Mientras el autobús salía de la estación de Méndez Álvaro, dejando atrás las luces de Madrid, sentí un vacío absoluto. No lloré, estaba más allá de las lágrimas. Me habían despojado de todo, mi trabajo, mi dignidad, mi familia, mi nombre. Y lo peor de todo, me habían robado la capacidad de confiar. Iba hacia un futuro incierto, convertido en un fantasma, un exiliado de mi propia vida. El autobús me escupió en Valencia. Elegí la ciudad al azar, por su mar, pensando ingenuamente que el agua salada podría limpiar las heridas. Pero el exilio no es una cuestión de geografía. Puedes cambiar de ciudad, de trabajo, de vida, pero no puedes huir de ti mismo. Y yo me había convertido en mi propia cárcel. Los primeros meses fueron un descenso al infierno. Alquilé una habitación minúscula en el barrio del Carmen, un cuarto con olor a humedad y una ventana que daba a un patio interior tan oscuro que nunca sabía si era de día o de noche. Dormía hasta tarde, no porque tuviera sueño, sino porque el mundo de los sueños era el único lugar donde no era un paria. Despertar era la verdadera pesadilla. Cada día era una batalla contra el silencio, un silencio que gritaba las palabras que me habían destrozado. Chantajista, desviado, vergüenza. La voz de mi padre se repetía en mi cabeza como un eco infinito. No sé quién eres. Y lo peor era que yo tampoco lo sabía. ¿Quién era Leo ahora? El chico que soñaba con dibujar había muerto en aquel despacho de lujo. Lo único que quedaba era este espectro, este caparazón vacío lleno de rabia y de vergüenza. La rabia era un fuego que me consumía por dentro. Odiaba a Adrián con cada fibra de mi ser. Odiaba su cobardía, su traición. Me imaginaba encontrándomelo por la calle, gritándole a la cara todo el daño que me había hecho. Pero luego, en la soledad de mi cuarto, la rabia se convertía en algo mucho peor, la autocompasión. ¿Por qué había sido tan estúpido? ¿Cómo pude creer que alguien como él
Podría ver algo en alguien como yo. Me había dejado seducir por un espejismo, y ahora pagaba el precio. El dinero que tenía ahorrado se agotaba pues a una velocidad alarmante. Busqué trabajo, cualquier cosa. Repartidor de pizzas, friegaplatos en un restaurante turístico, mozo de almacén. Trabajos anónimos, invisibles, que encajaban perfectamente con mi nueva identidad. Nadie me preguntaba por mi pasado, a nadie le importaba, y esa indiferencia era, a la vez, un alivio y una tortura. Una tarde, mientras fregaba platos, escuché a 2 compañeros hablar. ¿Has visto al nuevo? Parece que lleva el mundo sobre sus hombros, dijo uno. Déjale, cada uno carga con su cruz. Mejor no preguntar, respondió el otro. Cada uno carga con su cruz. La frase se me clavó en el pecho. Yo no había elegido mi cruz. Me la habían impuesto. Me habían marcado como a un animal, y ahora tenía que vivir con esa marca. El mar no me trajo la paz que buscaba. Me sentaba en la playa de la Malvarrosa durante horas, mirando las olas romper contra la orilla, una y otra vez. El movimiento constante del agua me hipnotizaba. Pensaba en Adrián y en cómo me había arrastrado su marea para luego abandonarme en la orilla, roto y sin fuerzas. ¿Pensaría alguna vez en mí? ¿Sentiría una mínima punzada de remordimiento? Probablemente no. Para él, yo solo había sido un problema que se solucionaba con un cheque. La soledad era mi única compañera, una soledad densa, asfixiante. Intenté conocer gente, forzar una normalidad que no sentía. Salí a un bar una noche, un chico se me acercó, me sonrió. Era guapo, amable, me hizo una pregunta sencilla. ¿De dónde eres? Y me bloqueé. Madrid era una palabra prohibida, una ciudad fantasma llena de recuerdos dolorosos. De aquí, mentí, y la conversación murió. Me di cuenta de que no podía construir nada nuevo sobre cimientos de mentiras y evasivas. Para relacionarme con alguien, tendría que contar mi historia, y mi historia era un relato de humillación y vergüenza. Así que volví a mi cueva, a mi exilio interior. La espiral descendente parecía no tener fin. Dejé de comer, dejé de ducharme, dejé de salir de mi habitación, salvo para ir a trabajar. Me estaba consumiendo, desapareciendo lentamente. Un día me miré en el espejo roto del baño y apenas me reconocí. Había perdido tanto peso que mi cara era una calavera. Mis ojos estaban hundidos, vacíos. Vi el reflejo del chico del escaparate de Madrid, pero peor, mucho peor. Esa visión me sacudió. Fue como recibir un golpe en el estómago. ¿Iba a dejar que ellos ganaran? ¿Iba a permitir que la cobardía de Adrián y la crueldad de mi familia me destruyeran por completo? Un chispazo de la vieja rabia se encendió de nuevo, pero esta vez no era destructiva. Era una rabia por sobrevivir. Al día siguiente hice algo que no había hecho en meses. Saqué un cuaderno y un lápiz que había comprado por inercia y empecé a dibujar. No dibujé paisajes bonitos ni retratos. Dibujé mi dolor. Dibujé la figura de un hombre cayendo hasta un abismo. Dibujé un rostro gritando en silencio. Dibujé una jaula sin barrotes. Dibujar se convirtió en mi terapia, mi forma de purgar el veneno. Cada trazo era una palabra que no podía decir. Cada sombra era un miedo que no podía nombrar. Llené cuadernos enteros con mis demonios. No era arte, era supervivencia. Poco a poco, el dibujo me devolvió a la vida. Empecé a cuidar de mí mismo de nuevo, a comer, a pasear. Ya no iba a la playa a lamentarme, sino a observar. Observaba a la gente, sus gestos, sus interacciones. Dibujaba a las familias que jugaban en la orilla, a las parejas de ancianos que caminaban de la mano, a los jóvenes que reían a carcajadas. Dibujaba la vida que yo sentía que me habían robado. Un día, mientras dibujaba en un parque, un hombre mayor se sentó a mi lado. Miró mi cuaderno por encima de mi hombro. «Tienes talento», dijo con una voz amable, «pero hay mucho dolor en tus dibujos». Levanté la vista, a la defensiva. «El dolor es un buen maestro», continuó, como si leyera mis pensamientos, «pero no puedes dejar que sea tu único maestro, si no, te acabarás convirtiendo en tu propio carcelero». Sus palabras me resonaron profundamente. Me di cuenta de que aunque había huido de Madrid, seguía atrapado en la misma celda, una celda construida por el rencor y la autocompasión. Adrián me había traicionado, Simanti, mi familia me había abandonado, pero era yo quien, día tras día, seguía dándoles el poder de definirme. Ese día, decidí que no iba a ser más una víctima, no sabía cómo, ni cuánto tiempo me llevaría, pero iba a encontrar una forma de liberarme, no de ellos, sino de mí mismo. El camino sería largo y solitario, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una pequeña llama de esperanza. La batalla más dura
No era contra el mundo, sino contra el fantasma en el que me había convertido, y estaba decidido a ganarla. La decisión de no ser más una víctima fue el primer paso, pero el camino para materializarla era un precipicio. No se trataba de olvidar era imposible. Se trataba de aprender a vivir con las cicatrices, sin que éstas dictaran cada uno de mis movimientos. Decidí que, si el mundo me había empujado hacia los márgenes, encontraría mi propósito en ellos. Un día, caminando sin rumbo, pasé por delante de un pequeño local, con un cartel descolorido: Centro Juvenil El Refugio. La puerta estaba abierta. Por un impulso que no entendí, entré. El lugar era un caos organizado de mesas cojas, sillas desparejadas y paredes cubiertas de grafitis y dibujos. Olía a café barato y a esperanza. Un hombre de unos 50 años, con más arrugas de risa que de preocupación, me saludó desde detrás de un escritorio abarrotado de papeles. Se llamaba Mateo. ¿Perdido?, preguntó con una sonrisa que inspiraba una confianza inmediata. Algo así, respondí. Le conté una versión editada de mi historia. No mencioné a Adrián, ni la mansión, ni el dinero. Solo le hablé de la soledad, del rechazo familiar, de la sensación de no pertenecer a ningún sitio. Mateo escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, no me ofreció lástima, me ofreció un trabajo. Necesitamos a alguien que ponga en marcha un taller de arte para los chicos, dijo. La mayoría de ellos vienen de la calle, de familias rotas. No saben cómo expresar lo que sienten, así que lo rompen todo. Quizás tú puedas enseñarles a construir en lugar de destruir. Acepté, no por el mísero sueldo que me ofrecía, sino por el desafío. Enseñar a otros a construir cuando yo mismo estaba en ruinas. Era una ironía cruel, pero también una oportunidad. Los primeros días fueron un desastre. Los chicos eran un muro de desconfianza y hostilidad. Eran adolescentes que el mundo había masticado y escupido. Me miraban con la misma suspicacia con la que yo miraba al resto del mundo. ¿Quién era yo para enseñarles algo? ¿Otro adulto que les daría un sermón y luego los abandonaría? En lugar de intentar enseñarles técnicas de dibujo, les di papel y carboncillo y les dije una sola cosa: dibujad vuestra rabia. Al principio se rieron de mí, pero luego una chica llamada Luna, con los ojos llenos de una furia antigua, cogió el carboncillo y empezó a trazar líneas negras y violentas sobre el papel. Pronto, los demás la imitaron. El taller se llenó del sonido furioso de los lápices arañando el papel. Cuando terminaron, las paredes estaban cubiertas de garabatos oscuros, de monstruos, de gritos silenciosos. Bien, dije mirando sus obras. Esto es un comienzo. Ahora sabéis que el dolor se puede transformar en algo que podéis mirar de frente. Poco a poco, el taller se convirtió en un santuario, para ellos y para mí. Escuchaba sus historias, que eran ecos de la mía, historias de rechazo por ser quienes eran, de padres que no los entendían, de una sociedad que les daba la espalda. Un chico, Marcos, había sido expulsado de su casa cuando le dijo a su padre que era gay. Su historia me golpeó con la fuerza de un tren. Vi mi propio dolor reflejado en sus ojos. Una tarde, después del taller, se quedó al ayudarme a recoger. «Leo, ¿puedo preguntarte algo?», dijo en voz baja. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué nos ayudas?». Lo miré y por primera vez decidí no esconderme. «Porque yo también sé lo que es que te echen de tu propia vida», le respondí. «Sé lo que es sentirse invisible, y sé lo que es que la persona en la que más confías te clave un puñal por la espalda». No le di detalles, pero no hizo falta. En ese momento se forjó un vínculo entre nosotros. Él vio mis cicatrices, y yo vi las suyas, y en ese reconocimiento mutuo encontré una fuerza que no sabía que tenía. Mi dolor ya no era solo mío, se convirtió en una herramienta, en un puente para conectar con otros. Ayudando a esos chicos, empecé a sanarme a mí mismo. Cada vez que uno de ellos lograba dibujar algo que no era solo rabia, sentía una pequeña victoria como propia. Cada vez que conseguía que uno de ellos sonriera, el nudo en mi estómago se aflojaba un poco. Estaba reconstruyendo mi vida, no sobre los cimientos de lo que había perdido, sino sobre los escombros, creando algo nuevo y más fuerte. Dejé los trabajos precarios y me dediqué por completo al centro. Mateo se convirtió en una figura paterna para mí, el padre que había perdido. Él nunca me preguntó por los detalles de mi pasado. Simplemente me dio un espacio para ser y para sanar. Los años pasaron. El chico asustado y roto que había llegado a Valencia se fue desvaneciendo. En su lugar
emergió un hombre que había aprendido a vivir con su historia. Ya no me avergonzaba de ella, formaba parte de mí. Seguía doliendo. Sí, había noches en las que el fantasma de Adrián aparecía en mis sueños, noches en las que el eco de la voz de mi padre me despertaba. Pero ya no me paralizaban. Aprendí a perdonar, no a ellos. Perdonarlos a ellos me parecía imposible. Me perdoné a mí mismo, me perdoné por haber sido ingenuo, por haber confiado ciegamente, por haberme derrumbado. Comprendí que la vulnerabilidad no era una debilidad, era la prueba de que había tenido el coraje de sentir. Un día recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía elegante y ligeramente inclinada. Era de mi madre. Nunca habíamos estado muy unidos. Ella siempre había vivido a la sombra de mi padre, pero era mi madre. Con manos temblorosas la abrí. «Leonardo», empezaba, «tu padre está enfermo, muy enfermo. Pregunta por ti». La carta era corta, escueta, pero cada palabra pesaba 1 tonelada. Madrid, la ciudad de la que había huido, la familia que me había repudiado. Una parte de mí quería quemar la carta y no mirar atrás, pero otra parte, una parte que había aprendido sobre el perdón y la compasión en aquel humilde centro juvenil, sabía que tenía que ir, no por ellos, por mí, para cerrar el círculo, para demostrarme a mí mismo que ya no era el prisionero de mi pasado. Compré un billete de tren. El viaje de vuelta a Madrid no fue una huida, sino una elección. Iba a enfrentarme a mis fantasmas, no con rabia, sino con la calma de un superviviente. No sabía qué encontraría allí, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Había estado en el infierno y había vuelto. Ya nada podía destruirme. Volver a Madrid fue como caminar sobre las cenizas de una vida anterior. La ciudad era la misma, pero yo no. Cada calle, cada plaza que antes era un recordatorio de mi humillación, ahora era solo un escenario, un decorado de una obra que ya no protagonizaba. El tren llegó a Atocha, y al pisar el andén, respiré hondo. No sentí el pánico que esperaba, solo una extraña y serena determinación. La casa de mis padres, en Vallecas, parecía más pequeña, más gastada. El tiempo también había sido cruel con ella. Fue mi madre quien me abrió la puerta. Estaba envejecida, consumida por una tristeza que parecía haberse pegado a sus huesos. Me abrazó sin decir una palabra, un abrazo torpe, lleno de años de silencio. Mi padre estaba en la cama. La enfermedad se lo había comido por dentro, dejándolo frágil, casi transparente. Apenas podía hablar. Cuando me vio entrar en la habitación, sus ojos, lo único que aún conservaba un atisbo de su antigua fiereza, se llenaron de lágrimas. «Leonardo», susurró, y el esfuerzo le costó un ataque de tos. Me senté a su lado. No sabía qué decir. ¿Qué se le dice al hombre que te repudió, que te rompió el corazón con su rechazo? «He sido un estúpido», dijo cuando recuperó el aliento. «Un hombre orgulloso y ciego. Tenía tanto miedo de lo que dirían los demás, tanto miedo de no entenderte, que preferí echarte. El peor error de mi vida». Sus palabras no borraron el dolor, pero abrieron una puerta. Vi a un hombre asustado, un hombre atrapado en una masculinidad tóxica que le había impedido amar a su hijo incondicionalmente. No sentí rabia, sentí una profunda lástima. «Ya no importa, papá», le dije, y le puse la mano sobre la suya, que estaba fría como el hielo. «¿Ya pasó?» Pasé varios días en Madrid, cuidando de él, hablando con mi madre. Fueron conversaciones difíciles, llenas de silencios y de todo lo que nunca se había dicho. Ella me contó lo mucho que había sufrido mi padre, cómo la culpa lo había carcomido durante años. No buscaban mi perdón para aliviar su conciencia, sino porque, a su torpe manera, me querían. Y yo, por primera vez, pude aceptarlo. Una tarde necesitaba aire. Salí a caminar sin rumbo por el centro, dejándome llevar por las calles. Y entonces, el destino, o la casualidad, tejió su último acto. Estaba cerca de la Plaza Mayor, en una de esas calles estrechas y concurridas. En la terraza de un café barato, de esos con sillas de plástico y mesas que cojean, lo vi. Era Adrián. Si mi padre era un fantasma de lo que fue, Adrián era una ruina. El traje caro había sido reemplazado por ropa gastada y sin forma. La postura de poder se había convertido en un encogimiento de hombros, como si el peso del mundo finalmente lo hubiera doblegado. Su pelo era más gris que oscuro, y su rostro estaba surcado por la amargura. Me vio. Su primera reacción fue el pánico, el mismo que vi aquella noche en su despacho. Quiso levantarse y huir, pero sus piernas no le respondieron. Me acerqué lentamente y me senté en la silla de enfrente. No dije nada,
Fue él quien rompió el silencio. Su voz era un murmullo ronco, irreconocible. Sabía que este día llegaría. ¿Cómo estás, Adrián?, pregunté, y la pregunta no contenía sarcasmo, solo una curiosidad genuina. Se rió, una risa seca, sin alegría. ¿Cómo voy a estar? Mírame, lo perdí todo. Me contó la historia, a trompicones, como si cada palabra le doliera. Sofía había esperado el momento perfecto. Cuando un negocio importante de Adrián fracasó y su posición era más vulnerable, ejecutó su venganza. No se limitó a divorciarse y pedir la mitad de su fortuna. Filtró a la prensa una historia mucho peor que la del chantaje, una historia de depravación, de fiestas, de secretos inconfesables, mezclando verdades y mentiras hasta crear un monstruo. La sociedad, que una vez lo había adorado, lo devoró sin piedad. Sus socios le dieron la espalda, sus amigos desaparecieron. Ella me destruyó, Leo, dijo, mirándome con una desesperación patética. Usó tus sospechas, las magnificó, las convirtió en un arma. Tenía razón en todo, fue mi cobardía la que me condenó. Me miró, y en sus ojos vi una última y desesperada petición de absolución. Leo, yo... Lo siento. Siento tanto lo que te hice. Fui un cobarde. Te sacrifiqué para salvarme, y al final no me salvé. Te arrastré al infierno conmigo. Escuché sus palabras, las palabras que durante años había anhelado oír, y para mi sorpresa no sentí nada, ni satisfacción por su caída, ni triunfo, ni siquiera el alivio del perdón. Su disculpa llegaba demasiado tarde, no porque yo no pudiera perdonarlo, sino porque ya no la necesitaba. Lo sé, Adrián, respondí con calma, pero mi infierno duró poco, aprendí a salir de él. El tuyo, en cambio, parece que acaba de empezar. Hice una pausa, mirándolo a los ojos por última vez. La diferencia es que tú te construiste tu propia jaula. Yo aprendí a volar fuera de la mía. Me levanté. Él no intentó detenerme. Se quedó allí, sentado, una figura gris en una terraza anónima, el rey destronado, de un reino de cenizas. Mientras me alejaba, no sentí odio, solo una inmensa e indiferente piedad. Su castigo no fue perder su dinero o su estatus. Su castigo fue tener que vivir para siempre con el conocimiento de quién era en realidad. Un hombre que lo tuvo todo y eligió la nada por miedo. Volví a casa de mis padres. Unos días después, mi padre murió en paz, sosteniendo mi mano. En su funeral lloré. Lloré por el padre que tuve y por el que podría haber tenido. Lloré por el tiempo perdido, pero eran lágrimas de sanación, no de amargura. Después del funeral, volví a Valencia. Al bajar del tren y sentir el sol del Mediterráneo en la cara, supe que estaba en casa. El círculo se había cerrado. Ya no había fantasmas que me persiguieran. Mi vida no era perfecta, pero era mía. Seguí trabajando en el centro, ayudando a chicos como Marcos a encontrar su camino. Encontré el amor, un amor tranquilo y real, sin dramas ni secretos, con un hombre que amaba mis cicatrices porque eran parte de la persona en la que me había convertido. A veces, cuando dibujo, todavía pinto sombras, pero ahora también pinto la luz que se filtra a través de ellas. No olvidé al Adrián ni lo que pasó. Su traición fue el catalizador, que me obligó a encontrar mi propia fuerza. Él me arrojó a un abismo, pero al hacerlo, sin quererlo, me dio alas. Mi nombre es Leo, y esta no es la historia de cómo un hombre me destruyó. Es la historia de cómo aprendí que la única persona que tiene el poder de definirte, de liberarte y de salvarte, eres tú mismo, y esa es la única verdad que importa.